Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes para dar la presentación sobre la charla La importancia de la presencia femenina en los procesos arqueológicos. Vamos a esperar unos 5 minutos más a que se conecten más personas para nuestra audiencia. Y bueno, pues para enriquecer este diálogo que vamos a tener en colaboración con el Laboratorio de Arqueología Otto Schandube Baumbach, que pues abrió sus puertas justamente en junio de este año, después de más de 20 años pues de estar en proceso. Es un proyecto pues bastante importante para la Universidad de Guadalajara y pues claro que es un honor eh, estar aquí con ustedes. Déjenme enciendo mi cámara. Listo. Bueno, les comentaba. Estamos a 2 minutos de iniciar esta charla y nuestros participantes el día de hoy, bueno, pues tendremos como invitadas a Sofía Echeverry, que fue nuestra artista en residencia en este año, una artista bastante esperada desde el año pasado, desde 2020, pero por cuestiones de la pandemia, bueno, pues tuvo que aplazarse un poquito este proyecto. Nos acompaña también la doctora Susana Ramírez, directora del Laboratorio de Arqueología Otto Schondube Baumbach, y Kio Gutiérrez, quien es investigadora en esta misma institución. Asimismo, es importante mencionar que la residencia del artista Sofía Echeverry, bueno, pues fue posible gracias al apoyo del legado Brodmann, que, bueno, pues ha sido muy importante también para la institución, para la Universidad de Guadalajara. El legado Brodmann, bueno, pues finalmente uno de sus objetivos es el apoyo de artistas jaliscienses, tanto de artes escénicas, artes visuales y demás disciplinas. Entonces les invitamos que estén al pendiente de sus convocatorias y sus actividades. Asimismo, bueno, les recuerdo que, o les platico que el Museo de las Artes se encuentra al resguardo de la colección Grodman, que es una colección que se encuentra conformada por más de 400 piezas, en las cuales pues vamos a ver artistas como Jorge Navarro, J.M. Servín o José María Servín, entre otros pues grandes exponentes y personajes claves también de la historia de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también les platico un poco de la dinámica del día de hoy para quienes nos han acompañado en transmisiones anteriores. Bueno, las preguntas se dejarán al final, bueno, se responderán al final durante la conversación. Ustedes nos pueden escribir en el chat todo lo que ustedes gusten, tanto saludos como comentarios para enriquecer este diálogo. Y bueno, pues nuestros ponentes le darán seguimiento de manera escrita a través de este chat. Entonces, siéntanse por favor libres de participar y pues muy agradecida de estar con ustedes aquí al día de hoy. Sin más, bueno, pues damos comienzo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una de nuestras transmisiones por parte del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ayuri Sánchez, soy responsable del área educativa del recinto y bueno, estamos reunidos y reunidas el día de hoy con el motivo de una gran charla que forma parte del programa educativo de la exhibición Universa Revelada. Y bueno, esta charla le hemos dado el nombre de la importancia de la presencia femenina en los procesos arqueológicos. Esta charla, bueno, se realiza en colaboración con el Laboratorio de Arqueología Otto Schondube Baumbach y por tales motivos nos acompañan el día de hoy la doctora Susana Ramírez Urrea, quien dirige este laboratorio, y Kio Gutiérrez, investigadora en este mismo proyecto, ¿no? Que ya, bueno, durante esta charla, la doctora Susana y Kio nos hablarán sobre cómo ha sido el proceso de este gran proyecto que forma parte de la Universidad de Guadalajara y que fue inaugurado justo apenas en junio del año pasado, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues es un proyecto que brinda mucha prosperidad y bueno, pues es parte del programa educativo de Universa Revelada.
por la cuestión de que en esta exhibición, que fue producto de una residencia artística que la artista Sofía Echeverry tuvo aquí en nuestro museo, esta exhibición, ¿no? Y tanto la obra de Sofía Echeverry, uno de sus poderes y reflexiones más esenciales, pues es finalmente pues se lo da su carácter multidisciplinario, ¿no? La arqueología, bueno, es uno de los intereses de esta artista, de Sofía Echeverry, que también está con nosotros el día de hoy por aquí, que nos platicará un poquito más sobre pues estas relaciones, ¿no? Y lo importante que es, pues un poco incluso hasta nos permiten crear lazos más íntimos, ¿no? Con el espectador, en cierto sentido. Sofía Echeverry estuvo aproximadamente un mes trabajando aquí en el museo y bueno, en Universa Revelada vamos a encontrar como complementos tres series que Sofía Echeverry ya ha estado trabajando anteriormente, que es Pedir la lluvia, Arqueología secreta y Las señoras del saber. Lo que complementa bastante esta exhibición, bueno, es una serie de dibujos que aquí Sofía hizo in situ y nos hablan precisamente de rituales que ella recupera y reflexiona y que forman parte de nuestros ancestros mayormente prehispánicos, ¿no? Entonces, bueno, me permito presentar a nuestros ponentes del día de hoy, así como al artista. La doctora Susana Ramírez Urrea es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología, donde obtuvo mención honorífica, y es arqueóloga por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Desde 1994 es investigadora asociada del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, sus estudios se han enfocado en el análisis de patrón de asentamiento, estudios cerámicos, iconografía y sobre redes de intercambio. Actualmente, sus investigaciones están enfocadas sobre el cambio y la organización social, política, económica en las sociedades prehispánicas, así como en la ritualidad e ideología, especialmente en el epiclásico y posclásico temprano y medio. Doctora Susana, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Io Gutiérrez es historiadora por la Universidad de Guadalajara y artista de performance. Actualmente trabaja en el laboratorio Otto Shonduk, adscrito al Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos. Su investigación se centra en temas relacionados con la producción textil prehispánica. Tiene una publicación al respecto en la revista International Latin American Antiquity y dio una ponencia en el segundo encuentro de textiles mesoamericanos Textile en el Museo Textil de Oaxaca. Kio, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, es un placer estar aquí con todas. Y bueno, finalmente nuestra artista y residente en el 2021, tan esperada por el museo, Sofía Echeverry, nace en Guadalajara en 1971, licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara, estudió dibujo con José Force y pintura con Davis Birks y Carlos Vargas Pons. En París, Francia, se especializó en técnicas antiguas y modernas de dibujo. Igualmente estuvo vinculada con el taller de litografía Leonard Codex en Nueva York, Estados Unidos de América, 2011. Entre sus exposiciones individuales destacan Mecanismo del Cosmos en el Museo de la Ciudad de México, Pedir la lluvia, Gabinete del Museo de Arte Carrillo Gil y Arqueología secreta, Mujeres trabajando en la Casa de Escultura San Rafael, Ciudad de México. Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Sayuri, al Musa, por el espacio, por la invitación y especialmente, bueno, también hoy a Susana y a Kio por estar aquí participando. Para mí es un honor tener a estas personalidades ahora sí con ese peso y esa especialidad en arqueología, porque, bueno, en mi caso es todo lo contrario, ¿no? Yo me acerco a la arqueología como una completa ignorante, ¿no? Como tú, un poco o un mucho solamente por mi curiosidad de conocer un poquito más, ¿no?
de acercarme a conocer las estéticas de los diferentes pueblos de nuestro pasado, ¿no? Entonces fue así como me acerco primero en el 2017 a la colección del Museo Metropolitano de Nueva York, que él sube su colección en línea, y por ese motivo entro a ver la colección y me empiezo a dar cuenta de estas diferencias de cómo están catalogadas las figuras masculinas versus las femeninas. Y entonces ahí es donde me llama la atención que figuras que inclusive tienen el mismo tamaño o similar parafernalia, en el caso de los varones tienen unos títulos con un peso muy importante, como jugador de pelota o cacique, músico o chamán, ¿no? Versus las figuras femeninas que generalmente tienen títulos como mujer con abanico o mujer con enredo o peinado alto. Entonces, de ahí viene esta reflexión que hago de señalar esta diferencia que veo yo, y entonces lo que hago es apropiarme de diferentes figurillas de colecciones de museos para asignarles una profesión u oficio por medio de mi pintura, y así poder hacer reflexiones sobre la manera en cómo hemos visto las mujeres y, bueno, los mexicanos y mexicanas como sociedad, nuestro propio pasado, ¿no? Y cómo seríamos y cómo seremos en el futuro y cómo sería nuestra proyección, sí, hacia el futuro, si esta lectura fuera pues más incluyente, con más peso hacia los puestos también de la mujer, ¿no? O los roles que desempeñaban. Y entonces es así como desarrollo esta serie y pues, y es parte también de la investigación que he estado haciendo y que realicé también en la residencia del MUSA, presentando finalmente 6 piezas que terminé ahí de diferentes colecciones, como ya lo había comentado, ¿no? Hay 3 piezas de Occidente, hay 2 piezas mayas y una zapoteca, que es muy, muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poquito eso explica mi interés y mi desarrollo con la serie de Arqueología Secreta. Perfecto. Perdón, Sayuri. No, está bien, ya. Muchas gracias, Sofía. Y ahora sí le cedo la palabra a Kio Gutiérrez y a la doctora Susana. Muchas gracias, Sofía, por la introducción a tu exposición. Y bueno, antes de como platicar al respecto, a mí me gustaría empezar mi participación en esta charla como contextualizando un poco la temática y hablando sobre cómo ha impactado la visión femenina en la arqueología, y posteriormente presentarles muy brevemente a una de las mujeres pioneras en esta disciplina mexicana, para después con ella en mente darle la palabra a la doctora Susana Ramírez Urrea, arqueóloga del occidente de México, que nos va a compartir de viva voz su experiencia como mujer hoy en día dentro del ámbito de la arqueología mexicana, ¿no? Entonces, bueno, Sayuri, si quieres poner la presentación, si me haces el favor, por favor. Perfecto. De los 80s, cuando mujeres como... Yo no la veo, perdón, me voy a esperar un poquito. Sí, pues gracias. Te iba a decir, aprovecho para comentarte si puedes prender tantito tu cámara para que también te muestre mientras. Claro. Perfecto, muchas gracias. ¿Yo tengo que ver la presentación también o ya está puesta? No, ¿verdad? No, ya está, ahora sí. Y si me puedes dar el control también. Gracias.
Perfecto, entonces, bueno, entonces les decía que la arqueología de género surgió a mitad de 1980, cuando mujeres como Margaret Conkey, que es una de estas fotografías que tenemos aquí, y Joan Hero, desde la Academia Estadounidense, bueno, ahí tenemos a Conkey y ella es Joan Hero, ellas hacen un señalamiento de cómo los prejuicios de género influenciaban a la arqueología, ¿no? Y cómo estos prejuicios servían para reproducir y para normalizar ciertos aspectos sobre el significado de lo masculino y lo femenino. Y en su estudio, si quieres darle a la siguiente, Sayuri, gracias. En su estudio, ellas identificaron una serie de estereotipos sobre los roles y capacidades de mujeres y hombres y una tendencia a hacer una rígida división laboral. O sea, los hombres siempre cazaban y las mujeres recolectaban, usualmente, ¿no? Y al proyectar estos estereotipos, ellas argumentan que los arqueólogos habían perpetuado y reforzado sesgos culturales específicos que dictaban que los hombres pertenecían al importante sector público y las mujeres estaban relegadas a la esfera doméstica. Y bueno, a raíz de todo esto, las voces se empezaron a multiplicar y hoy en día existe una diversidad, si quieres darle a la siguiente, por favor, Sayuri, de una diversidad de aproximaciones teóricas de la arqueología de género. Y si quieres darle varias veces a la siguiente, que son, bueno, estos son algunos de los estudios que se han hecho a raíz de esto. Y bueno, entonces el concepto de género en la investigación arqueológica, más que simplemente incorporar a las mujeres en el pasado, lo que busca es humanizar el pasado prestando atención tanto a mujeres como a niños y niñas y también a hombres y a otros géneros posibles y develar que en realidad las relaciones de género pues sí fueron parte crucial para el funcionamiento de las sociedades antiguas, ¿no? Por ejemplo, en México, gracias a esta perspectiva, se conoce hoy un poco más sobre la organización de las unidades domésticas, sobre la implicación de las mujeres en la producción textil, en la producción cerámica, y la participación activa de las mujeres en actividades económicas y políticas, ¿no? Y esto también fue fundamental para la emergencia de estas sociedades. Se sabe que, por ejemplo, la identidad sexual de las comunidades mayas y los mexicas no era algo fijo e inamovible, sino que se trataba de una identidad fluida y performativa que se podía transformar a lo largo del ciclo de la vida de las personas. Entonces, bueno, lo que quiero llegar es que la perspectiva de género nos da otra visión distinta del pasado e incluso pues una visión más completa, ¿no? En donde las mujeres están incluidas. Y para, bueno, cerrar con esto, me gustaría brevemente presentarles a la figura de Eulalia Guzmán. Ella fue una arqueóloga, educadora, historiadora y precursora del feminismo. Y bueno, Eulalia tuvo una brillantísima carrera de investigación que injustamente se opacó porque Eulalia fue el centro de una de las polémicas más grandes de la arqueología mexicana del siglo pasado y a raíz de esto, pues su trabajo fue invisibilizado y desacreditado y el día de hoy en la historia de la arqueología mexicana, pues su figura es poco conocida, ¿no? Y muchos mexicanos más bien la recuerdan como una vieja loca, pero en realidad Eulalia creo que fue todo lo contrario, ¿no? Eulalia fue una mujer transgresora y combativa y fue una mujer bien avanzada en su época. Cuando ella ejercía la arqueología eran más o menos la década de los años 40, ¿no? Y esa década pues era una época bastante conservadora en donde pues esperaba que la mujer eh, fuera una buena esposa, eh,
y una muy buena madre y no fuera una arqueóloga, una mujer del mundo que estuviera viajando, y pues Eulalia rompía con todos esos parámetros, ¿no? Ella fue comisionada a viajar a Estados Unidos para conocer nuevos métodos de enseñanza en geografía y historia. Fue una mujer políglota y pronto se convirtió en una de las mujeres más preparadas y reconocidas del país. Representó a México en el primer Congreso Panamericano de Mujeres. Vasconcelos la nombró jefa del primer departamento de alfabetización. Eulalia estudió con Franz Boas. Alfonso Caso la invitó a ser partícipe de la excavación que él estaba dirigiendo en su proyecto en Monte Albán. Y también Eulalia fue jefa del departamento del Museo Nacional y publicó diversos artículos en el boletín del museo con los resultados de su trabajo de campo como arqueóloga en la Mixteca Alta, en Izapa, en Chiapas, en Chalcatzingo, en Morelos. Y además fue comisionada a viajar por toda Europa en busca de los documentos prehispánicos que se encontraban en ciudades europeas. O sea, ella se zambulló a los archivos de Berlín, Viena, Londres, Oxford, Copenhague. Incluso hizo un análisis de las cartas de relación de Hernán Cortés, en donde hacía una hipercrítica a la inexactitud histórica de Cortés y quería demostrar cómo Cortés intentó denigrar a los indígenas. O sea, para no hacer esto más largo, lo que quiero poner en la mesa es que estamos hablando de una mujer que estaba haciendo todo esto en la década de los años 40, que no nada más se interesaba por la arqueología y por la educación, sino también era una ferviente luchadora de las injusticias sociales y denunciaba el carácter antidemocrático del gobierno y el racismo existente y de las injusticias sociales, ¿no? Y además hacía arqueología, que era una disciplina eminentemente masculina. Entonces, pues Eulalia tenía una voz muy especial y muy potente. Y en 1949, cuando una familia del poblado de Ixcateopan, en Guerrero, declara que tiene en su posesión unos documentos que supuestamente fueron escritos y firmados por el cura Motolinía, el cura español, y que se supone que habían pasado de generación en generación, y estos documentos mencionaban que Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, había sido enterrado en la iglesia de ese pueblo, ¿no? Entonces, bueno, la noticia llega hasta la capital del país y Eulalia es nombrada directora de las excavaciones, ¿no? Tiene que ir a esta comunidad y bueno, excava, encuentran huesos, el pueblo celebra, el nombre de Cuauhtémoc, del Tlatoani y de Eulalia da vueltas por todo el país en muchos periódicos, y la UNAM nombra honoris causa a Eulalia, ¿no? Después el gobierno organiza una comisión de expertos, todos estos expertos hombres, quienes evalúan los hallazgos y y determinan que Eulalia fue engañada por la comunidad del pueblo, que los documentos eran falsos y que los huesos no pertenecían al último tlatoani mexica. Y a partir de esto, Eulalia fue ridiculizada en prensa y dentro del ámbito académico también, y desde entonces pues su carrera fue minimizada. Pero más allá de discutir la polémica y la autenticidad de la tumba o no, es súper interesante más bien reflexionar sobre el contexto que se vivía en esa época y lo que Eulalia representaba a lo mejor una posición bastante transgresora. Eulalia ya no estaba atrás de Alfonso Caso en las fotos de las excavaciones, sino que ahora estaba protagonizando una excavación que implicaba un símbolo nacional bastante importante como lo era Cuauhtémoc. Y bueno, pues Eulalia estaba adquiriendo una fama como ninguna otra mujer en la arqueología había adquirido hasta entonces. Entonces, las mujeres siempre habían sido mucho menos públicas como dibujantes, como acompañantes de sus esposos, dentro de bibliotecas y archivos.
Y en esa época, pues la condición de la mujer era más bien representar a la nación como un símbolo más pasivo y sumiso, ¿no? Y no como Eulalia, que era una mujer activa y estaba creando símbolos nacionales. Y bueno, creo que por todo esto es importante pues hablar de las mujeres pioneras que abrieron camino y que traspasaron esos límites para que hoy mujeres ejerzan las disciplinas con estas perspectivas y con otro tipo de libertades, ¿no? Y bueno, es que Eulalia además ella estaba adelantada a su generación porque su metodología estaba casi 40 años adelantada porque ella incluso incluyó a la comunidad y habló de una cultura ahí oral que había y esos estudios no se empezaron a hacer sino 40 años después. Entonces, pues nada, creo que por todo lo anterior creo pertinente pues comenzar esta charla que versa sobre la importancia femenina en la arqueología y sobre la exposición de Sofía, hablando de Eulalia y haciendo un reconocimiento pues a todas las mujeres pioneras que abrieron camino y que apenas recientemente se les empieza a desempolvar, como Isabel Kelly, Adela Bretón, Beatriz Barba, Carmen Gloria Cook, Florencia Müller. Y con todas estas mujeres en nuestra cabeza, le paso la palabra a la doctora Susana Ramírez, que nos va a compartir su experiencia hoy en día. Ah, menuda cosa me pones ahí con todas las grandísimas arqueólogas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí esto un reto porque yo nunca me había planteado como cuál era el rol de las mujeres en la arqueología y cómo era nuestro impacto. Entonces, para mí fue interesante que agradecer esta invitación, porque además estimo mucho a Sofía y nos conocemos hace tiempo y más o menos he seguido su trayectoria y me gustó mucho lo que ella hace. Y ahora su obra de la arqueología secreta, pues siempre es interesante. Y ahorita que lo oí hablar, pues también fue muy reflexiva la situación porque como que es verdad, cómo se describe a las representaciones femeninas en la arqueología, ¿no? Incluso por las propias mujeres. Entonces, es interesante tu, tu o sea, tu reflexión sobre este sentido. Y bueno, yo les platicaré un poco, o sea, realmente para mí sí ha sido retador desde empezar a estudiar la carrera. Yo vengo de una familia muy tradicional de Guadalajara, y cuando yo tuve la idea de estudiar arqueología, era una idea tan loca que la descarté y me fui a estudiar al ITESO, Administración de Empresas, nada que ver. Y entonces llegué y dije, ¿qué es esto? Yo no es lo mío, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a Ciencias de la Comunicación, a mí me gusta el periodismo, investigación, pero después dije, no, yo soy un poco dispersa y aquí me voy a perder, quién sabe qué voy a hacer en esta carrera. Entonces dije, bueno, ni modo, me voy a ir a arqueología, que estaba además en otra universidad, que era en mi época, la Autónoma de Guadalajara, pues era toda una historia, ¿no? Los que somos de aquí, pues sabemos cómo es el rey. Entonces, bueno, finalmente, a la hora que dije yo en mi casa que iba a estudiar arqueología, pues a todos se les cayó el pelo. O sea, ¿qué? No, estás loca, o sea, ¿qué vas a hacer? No, mi mamá era la... ¿Cómo que vas a estudiar arqueología? Te vas a morir de hambre, me decía. Y aparte, no, estás loca, ¿no? Entonces, y mi abuelo, que era un patriarca, me decía, ¿cómo que vas a estudiar arqueología? Estás loca. Las mujeres tienen que irse a su casa a hacer galletitas. Entonces, como que, y yo pues siempre fui un poco rebelde en mi vida. Entonces dije, no. Bueno, dice, bueno, está bien estudiar arqueología, porque eso te va a dar cultura, ¿no? Entonces bueno, sí, entré a la carrera un poco, nunca me dijeron no entres, no, pero sí fue como un poco como la rebelde, la que rompía los esquemas familiares tradicionales. Entonces, pues desde allí empezó, ¿no? Y toda mi familia es pro ITESO y yo iba a estudiar en la Autónoma, entonces todo era así como controversial. Y bueno, ya entré a la universidad y pues ahí estuve con pues, 4 años y pues
desde estar en esa universidad, pues en esa época era como la arqueología era súper transgresora para la manera de pensar de esa universidad, entonces era como desde allí un poco todo el tema de no podíamos decir cosas de antropología y un poco así, ¿no? Y ya después, cuando salí, o sea, había una tradición en la autónoma de que todas las nos íbamos a trabajar a Oaxaca. Entonces, lo mismo, a la hora que digo, me invitan, fui de prácticas y termino la carrera y el arqueólogo que ha sido mi mentor de toda la vida, Marcus Winter, me invita a trabajar allá para hacer mi tesis de licenciatura y a trabajar. Y yo, claro que me voy. Y por supuesto, a la hora que llegué, le dije, mamá, oye, me estaba invitando Marcus a Oaxaca, me quiero ir. Mi mamá dijo, sí, claro. Y por supuesto que mi abuelo, o sea, se le cayó el pelo y me dijo, ¿qué esperanzas que se va a ir a trabajar allá a Oaxaca y va a vivir sola? O sea, no. Entonces, y yo, no, ¿cómo no? O sea, sí, no te vas o te olvidas de mí, ¿no? Y así, y era así como que fue un drama. Y aparte yo estaba, o sea, tenía un novio oaxaqueño. Entonces, peor, ¿cómo te vas a ir allá? ¿Y qué va a pensar la familia, no? Entonces era todo un dramón familiar. Y finalmente mi mamá dijo no, porque mi mamá como que sí, aunque ella viene de una familia muy tradicional, como que ella siempre ha luchado por los derechos de las mujeres y ella ha trabajado mucho y como que también siempre dijo, no, yo no sabía cambiar ni un cheque, tú te tienes que empoderar, tú tienes que salir adelante, ¿no? Entonces, dijo, no. Entonces fue a hablar con mi abuelo y le dijo, pues yo me voy a vivir con Susana. Ni modo, allá me voy con ella a Oaxaca. Y mi abuela así, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Y tus otros hijos, ya sabes, aquí? Y dijo, bueno, ok, vas, ves, conoces al arqueólogo, conoces a la familia del novio, imagínate el ridículo que yo sentía de era, apenas empezábamos a salir, o sea, nada que ver. Y todo, y si no te gusta, la regresas, ¿no? Entonces así fue como mi rompimiento sí, y ya empecé a trabajar ahí en la arqueología. En Oaxaca, curiosamente en mi época, sí marca una diferencia de quién estudia arqueología. Empieza a haber mucho más participación de las mujeres en la investigación, en estudiar arqueología. Entonces, llego a Oaxaca y casi todas las que estábamos allá éramos mujeres. Hasta nos hacían la burla que ahí vienen las niñas de Winter, ¿no? Porque éramos puras mujeres casi, las que trabajábamos en Oaxaca, Monte Albán, y yo estaba en otra aldea pequeña. Y entonces ya así fue como inicié y empecé a despegar y pues ya como que fue cortar con el cordón, ¿no? Y ya como profesional, pues como que sí ha sido un reto en ciertas partes, porque pues trabajamos incluso en la propia universidad, pues casi con puros hombres, ¿no? Entonces, sí es todo un reto, sobre todo para que te tomen en cuenta. Afortunadamente eso ha ido cambiando cada vez más y yo personalmente he recibido mucho apoyo de parte de la universidad, pero obviamente me he tenido que pelear y mucho para conseguir muchas cosas, y poco a poco como que hemos ido abriendo camino, ¿no? Y en el aspecto ya fuera de la universidad, pues tengo muchos colegas que sí, pero sí nos enfrentamos mucho al reto de, por ejemplo, cuando vamos a hacer trabajo de campo, pues la gente del campo es muy tradicional y entonces no les gusta que las mujeres los manden. Entonces tenemos mucho problema para que cuando hacemos trabajo de campo, que los trabajadores nos respeten y hagan lo que les pedimos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un colega que trabaja mucho con nosotros, que es parte de nuestro equipo, pues nosotros ya de plano decidimos que él se encarga de tratar con la gente que trabaja para nosotros en el campo, porque él les tiene que pagar, él todo, porque ellos no les gusta eso. Entonces, esos son, por ejemplo, de los retos, ¿no? También, yo creo que en la perspectiva yo creo que este cambio que se dio a raíz de los 80, que vienen más mujeres, también ha cambiado la perspectiva de las investigaciones arqueológicas y como Kio les ha mostrado,
pues cada vez se toma más en cuenta el papel de la mujer en las sociedades prehispánicas. No ya no tanto como en el tema de solo las labores domésticas, que ciertamente sí estaban muy circunscritas a esta parte, pero también, por ejemplo, en las sociedades tempranas, pues las sociedades eran matrilocales. Entonces, lo que vamos a ver es una representación mucho más importante y énfasis en la mujer, pero todo en este aspecto de la femineidad, o sea, pechos grandes, mujeres embarazadas, todo esto, pero la representación es de mujeres. Es rara la representación de hombres. Y esto viene a cambiar con los olmecas. Ellos, es una sociedad totalmente patrilineal y que empieza a ver el énfasis se convierte completamente en una masculino. Entonces, todas estas representaciones empiezan a ser casi todas de hombres empoderados con representaciones de sobrenaturales, de rasgos de jaguar, de serpiente, de todo, como para hablar de este vínculo del hombre masculino como poderoso, ¿no? Empoderado. Y así sigue, pero lo que sí sabemos ahora es que hay regiones pero yo creo que esta visión empieza a cambiar a raíz, bueno, de los estudios de ADN antiguo y todo que vamos sabiendo, y también de esta participación de las mujeres que empiezan a tener como enfoques distintos de investigación. Entonces, hoy por hoy ya se sabe que hubo tanto jefes, gobernantes hombres, como gobernantes mujeres, ¿no? Por ejemplo, tienes la Reina Roja en Palenque, y otros. Entonces, todos estos enfoques sí están como cambiando mucho y yo creo que sí tiene que ver la participación de las investigadoras en el rubro de la arqueología. Y yo creo que esto va a ir cada vez más. Hoy por hoy somos, creo, más mujeres que hombres los que hacemos arqueología. Entonces, pues yo creo que todo eso obviamente influye pues en la perspectiva académica que se va a ir dando, ¿no? Y pues como que a grosso modo sería un poco lo que yo diría. No sé si me extendí mucho, pero bueno. O si quieren alguna pregunta, algo que... Bueno, pues muchas gracias, doctora Susana. La verdad es que, pues muy impresionante su testimonio de primera mano, ¿no? O sea, que va desde lo más íntimo hasta lo meramente público, ¿no? Y siempre un poco, pues ahí está la reflexión histórica, ¿no? Y ya en el ámbito de la antropología, pues como no solamente, pues la lectura que se hace a los cuerpos ancestrales, pues es lo que se ha, en lo que se ha avanzado, sino también quiénes hacen esas lecturas, ¿no? Las arqueólogas, ¿no? Y la presencia. Y creo que en el campo de humanidades, pues vamos avanzando en ello, ¿no? En lo personal, bueno, pues yo soy, pues de la licenciatura en letras hispánicas y también ya en mi carrera, en mi generación éramos más mayoría de mujeres que de hombres, pero eso siempre es o sea, involucra que hubo pues muchas luchas detrás, ¿no? O sea, de varias generaciones que incluso hasta pues tuvieron que correr de casa, ¿no? Casi en estos procesos. Y bueno, ya para cerrar, doctora Susana y Kio, pues me gustaría mucho que además pues nos acompañaron aquí en el museo, en la muestra Universa Revelada, ¿no? Que también pues este tipo de acciones, de compromisos que toman los artistas, ¿no? Sobre lecturas de ciencias humanas, pues son muy importantes para seguir abriendo el camino. Entonces, pues, ¿cuál fue su experiencia? Por ejemplo, Kio me comentaba que a ella le impresionó mucho la instalación de las señoras del saber, por ejemplo, ¿no? Todo este ejercicio que se hace de las lenguas originarias, ¿no? Entonces, pues me gustaría, más que nada, como que nos comentaran, pues, estas cuestiones. Bueno, a mí me parece muy pertinente, Sofía, tu exposición y hacer este tipo de
cuestionamientos y críticas a no nada más a la arqueología, porque también se le podría hacer a la historia, pero desde el arte, ¿no? Creo que eso, o sea, el arte es un campo bien fértil para que las personas que acudan al museo, los participantes, se den cuenta que es posible, que otras interpretaciones son posibles y no solo eso, sino que muchas veces lo que nos dice la historia, lo que nos dice la arqueología, pues es algo que es parte de un discurso y que esos discursos muchas veces sostienen al patriarcado. Y lo que nos dice la academia, la institución o incluso nosotras mismas, pues son significados impuestos y tendríamos que repensarnos esto. Y justo creo que ahorita, en el contexto que estamos viviendo de violencia extrema y de borrado de mujeres, el excavar y el recuperar las voces del pasado desde posturas críticas, novedosas, como lo es pues esta conjunción de arte y arqueología y multidisciplinarias que desnudan al sistema y que nos ponen a pensar, vale la pena, ¿no? Porque hay que decirlo, la historia no está hecha exclusivamente de exploradores, de conquistadores, de tlatoanis y de arqueólogos masculinos. Está hecha también de lingüistas, de lingüistas, de poetas, de arquitectas y de pues muchos de los títulos que tú renombras estas figuras. Entonces, pues fue una experiencia bien bonita poder ver, pues mis dos mayores pasiones son el arte y la arqueología, entonces fue muy enriquecedor visitar la exposición. No, pues yo como te decía, a mí se me hizo muy interesante, o sea, yo como que realmente, a veces uno entra como en la sistematización de, ya sabes, esto y lo otro, y como que realmente no te pones, no sales del cuadrado. Entonces, para mí sí fue muy interesante. Yo ya conocía, porque ya hemos tenido como un poco de intercambio en esto, pero para mí sí fue como muy interesante como que tú lo ves desde otra óptica y eso como que siempre es súper enriquecedor. Y también como efectivamente, no nomás la arqueología, o sea, la antropología misma sí ha estado bastante influenciada por los pensadores que casi en su mayoría, pues sobre todo los que hacen la construcción del pensamiento antropológico, pues sí fueron casi todos hombres, ¿no? Bueno, tienes Margaret Mead y otras cuantas, pero realmente. Entonces, es como muy interesante esta combinación que haces del arte y de como el reescribir el discurso de lo que pudieron haber sido las representaciones de figurillas, en este caso. Y también se me hizo me gustó esto que pones a los hombres entre espaldas, ¿no? O sea, es muy simbólico eso de decir o sea, que muchos hombres han sido solidarios, pero muchos son cómplices de que esté la situación como está ahora, ¿no? De que sea, o sea, de que cualquier reclamo de violencia, casi pues te dicen, no, pues es que usted lo provocó, ¿no? Que es lo que pasa mucho. Entonces, como que es una crítica fuerte, pero muy cuidada, muy velada, eso me gustó también. Y nada, te felicito, me gusta mucho tu obra, tú sabes que soy tu fan desde hace tiempo y bueno, esto con la arqueología que lo hayas combinado se me hace eh, muy acertado, la verdad, tu propuesta. Te felicito. No, hombre, muchas gracias. A las dos por sus ponencias y bueno, su plática y sus comentarios. Me encantó este rescate de Eulalia Guzmán por Kio. Y ella dice que Cuauhtémoc es un símbolo nacional, pero Eulalia Guzmán debe de ser un símbolo nacional. Y pues sí, yo opino eso. Además, como decía Kio también, que en la época prehispánica otros géneros eran posibles. Y para mí el género es opresión.
el tener que cumplir con un rol de género es completamente opresivo y es justo lo que yo señalo en esta serie que realizo, ¿no? Deberíamos poder hacer y desarrollarnos como queremos ahora, ¿no? Que lo estamos viendo poco a poco, pero ha costado mucho. Y nada, pues agradecer la experiencia que nos platicaste, Susana, que me imagino que pues ha sido toda una batalla ir como contracorriente, que ahorita se cuenta muy anecdótica y con risas, pero realmente es de todos los días, ¿no? Como ir abriendo camino que no teníamos quien nos lo mostrara y ahora, pues, qué maravilla que sean ustedes, pues, muestras para las siguientes generaciones de mujeres, ¿no? Mira, yo creo que también es un poco el carácter, ¿no? Yo siempre he sido luchadora, o sea, como que siempre he sido muy echada para adelante, eso lo traigo de familia y siempre he sido rebelde, es una tragedia, pero toda mi vida, entonces dicen que tengo problemas con la autoridad, pues yo creo que sí, pero bueno. Y de Eulalia yo le dije, le comenté aquí yo, cuando estabas hablando de esto, y le dije, Eulalia Guzmán. El caso de ella es muy retador porque ella, o sea, estaba con los padres de la arqueología de México, pues, ¿no? Vacas sagradas. Que eran estos, sí, intocables, que era, pues, Alfonso Caso, Bernal Acosta, René Milón, todos estos que eran los grandes, Armillas, Kirchhoff, o sea, todos estos personalidades que siguen hoy por hoy siendo sumamente influyentes en la arqueología. Y ahorita que hablaba, yo pensé, dije, a ver si, dije, ¿y habrá sido cierto que no eran buenos los documentos? Porque ciertamente en esa época sí había un tema de valoración de los aportes de las mujeres y más en la ciencia. Entonces era así como, ay, no, ¿no? No tomarlo en cuenta porque venía de una mujer. Entonces, habría que realmente, no sé, yo pensé y dije, voy a averiguar dónde quedaron esos documentos. Y además como una oportunidad de ridiculizarla, ¿no? Sí, porque Entonces, sí. no nomás quitarla del camino, sino echarla a la hoguera, ridiculizándola de sus hallazgos, pues es muy grave, pues, ¿no? Como Digo, yo no sé qué tan, o sea, el tema de lo de Cuauhtémoc, como qué tanto rigor científico hubo. Habría que ver eso, ¿no? Pero sí puedo pensar que se agravó, si hubo alguna falla de rigor científico a la hora de hacer la investigación, se agravó porque es... Por ser mujer. No, porque estaba rodeada de todas estas vacas sagradas que eran los protagonistas de la época y que realmente no consideraban al aporte de la mujer como algo valioso ¿Sabes qué en es? esa época. Y sabes qué es impresionante, por ejemplo, Alfonso Caso, que fue parte de esta comisión evaluadora, él excavó en Monte Albán una tumba súper famosa que es la tumba número 7 de Monte Albán. Él dedujo que en esa tumba había un personaje masculino porque había una serie de atavíos y adornos. Entonces, él dedujo que esa tumba era un personaje masculino. Nadie lo debatió. En los 90s, dos arqueólogos pareja, los McCafferty, hacen un artículo interesantísimo que se llama Engendering Tomb Number 7 at Monte Albán y ponen en entredicho el hecho de que ese personaje sea masculino y hacen toda una serie de estudios a huesos y así y cuestionan y dicen que ese personaje puede ser posiblemente una mujer muy importante. Entonces era como, en esa época absolutamente nadie iba a cuestionar lo que el señor Alfonso Caso dijo, sí, es masculino, pero después nos damos cuenta que a lo mejor él también tuvo, no, pues errores, ¿no? Y era cegado por el discurso más. Entonces es súper interesante como ver a la distancia esos dos sucesos
que ahora sí pues pueden ser cuestionados, ¿no? Yo como que esta historia de la Olea, como que recuerdo cosas pero no me acuerdo bien, pero Otto sí nos hablaba del caso de Eulalia. O sea, yo sabía de Eulalia por Otto, pues, y bueno, porque lo lees y todo, pero sí, pero no recuerdo voy a pensar, porque como que te digo que como que son cosas que uno no piensa, y luego las empiezas como a reflexionar y rescatar en la memoria, pero sí fue un caso bastante sonado lo de Eulalia Guzmán. Yo cuando estaba estudiando, pues me acuerdo, y lamentable, porque sí tenía una trayectoria muy impresionante y pues sí, no recuerdo, voy a pensar, pero creo que era como decía que Otto, que bueno, su error fue esto, lo de Cuauhtémoc, pero también decía que estaba rodeado de todos sagrados, ¿no? Que era acaso Bernal y Acosta, que eran los más, pues fueron el que hizo la Escuela Nacional de Antropología, los que hicieron el Museo Nacional de Antropología, los que fundaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, son los padres y pioneros de la arqueología en México, en Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues imagínense, siguen teniendo un peso enorme porque, bueno, también sus estudios sí siguen siendo bastante importantes, ¿no? Aún después de casi 80 años, pues en los 40, o sea, estamos hablando de 80 años, ¿no? Entonces, sin demeritar, digo, sí creo que tenían un tema machista muy importante, pero tampoco hay que demeritar sus trabajos, ¿no? Por esto. Pero también hay que entender la época, ¿no? La época sí era en esa época. Y sí, estas mujeres como Kelly también. O sea, Hay muchísimas mujeres, poca información sobre Eulalia. Hay una investigación muy interesante que es de donde tomé muchos datos, que tiene un lente feminista y ve a la vida de Eulalia con una lente feminista que es de Apen Ruiz, porque todas las demás biografías son súper objetivas y como que se limitan a nada más describir su vida. Serrapuche también hace otra biografía de Eulalia, pero Ah, pues Serrapuche. es una postura pues muy neutral, ¿no? Entonces ella apenas sí hace una crítica desde un lente feminista y rescata todo esto, y yo creo que debería de haber más pues investigaciones sobre las mujeres pioneras en las ciencias, pero desde una lente de, de género, ¿no? Entonces es interesante. ¿ves todo lo que nos lleva, Sofía? A pensar. Ah, bueno, qué maravilla. Yo muchas veces cuando veo las figurillas y y no veo, por ejemplo, bueno, que se dice que es gobernante, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero ¿por qué se entiende que es varón? Si no, entonces me dice un amigo arqueólogo, y entre mis amigos arqueólogos siempre voy y les digo, a ver, pero aquí ¿cómo definen qué es varón o qué es mujer? Y me dicen, no, bueno, es que ahí el sexo no está señalado. Pero cuando el sexo no está señalado y es una figura muy importante, es varón. No hay vuelta de hoja, ¿no? Como, como que sí se dieron por hecho a veces, pues ese sesgo del que hablaban ustedes, ¿no? Que es un discurso que sostiene el patriarcado y que yo considero que por ser también parte de nuestro patrimonio como nación y como sociedad, pues abrir estos cuestionamientos es casi una obligación, ¿no? Sí, claro. No, replantearse las cosas, ¿no? Yo creo que también ahorita que decías eso, hay atavíos que sí son como muy de caciques y todo, pero realmente no recuerdo, pero tampoco estoy muy familiarizada, si hay como hemos identificado realmente los símbolos de poder asociados a las mujeres en la iconografía o sea, sí se han visto porque en la iconografía, por ejemplo, las personajes, las diosas o los personajes de mujeres importantes tienen tocados demasiado elaborados, ¿no? Y atavíos que sí podrían ser, sobre todo en las regiones como la zona maya y esta parte. Pero en las figurillas, como que no sean así como
la zona maya, que les de Jaén, entonces que son como muy características, como que yo creo que sí, como arqueólogos nos ha faltado un poco el estudio de ver como los símbolos y atavíos asociados al poder en relación con lo femenino, ¿no? Y yo creo que cuando trabajamos en esa perspectiva, sobre todo en esta región de Occidente, tal vez en la zona maya están como más avanzados que nosotros, en Oaxaca, yo creo que nos vamos a sorprender y vamos a empezar a... Bueno, nosotros las figurillas que tenemos todas son casi mujeres, ¿eh? O sea, en Sagula, sí, y en Sí. el occidente, pues muchas son mujeres, ¿no? Que representan, bueno, entre otras cosas, pues la sal, digo, la ritualidad relacionada con la sal, o la parte de la fertilidad, ¿no? La cuestión femenina, todo lo que tiene que ver con la crianza y el nacimiento y también las labores de elaboración de comida, ¿no? Claro. Pero Y no, creo que no nos hemos metido a fondo. ya. Y a mí me llama la atención ahora que dices lo de las deidades, que bueno, en el mundo prehispánico, según entiendo, siempre hay deidad masculina y femenina, ¿no? Que los géneros eran más porosos y que además los atributos de las diosas femeninas y de los dioses masculinos pueden ser ya localizados en Occidente como de un género que no le pertenece, ¿no? Por ejemplo, si una diosa puede tener símbolos que pueden ser considerados masculinos para Occidente. No sé si me explico. Entonces, Son estos símbolos asociados al poder, que si es una jefa mujer, como el cetro, cierto tipo de orejeras, todo, pues van a aparecer relacionadas con esto, ¿no? Pero sí, las diosas juegan un papel súper importante y el tema de la dualidad también es parte del concepto fundamental, básico de creación de la cosmovisión y de la religión mesoamericana. Y siempre tienes este lado, los opuestos y este lado femenino, masculino, o sea, la pareja divina de donde nacen las deidades, ¿no? Y también es interesante porque un dios puede tener diferentes vocaciones y en algunas puede ser vocaciones femeninas. Eso también se ve bastante en la cosmovisión. eh, y este tema de que como que los prehispánicos tenían muy claro el tema de, o sea, que podían cambiar de uno a otro, ¿no? O sea, como que así. Y también el tema de la cuarta dimensión, el aquí y el ahora y el más allá. Es parte como de la misma cosa. Entonces pero sí, la dualidad es un principio fundamental y también hay algunos dioses que uno piensa que son hombres, pero en realidad son como Ambiguos, ¿no? pues asexuados, digámoslo así. Son como, porque te digo que tienen este desdoblamiento, así se les dice, el desdoblamiento entre hombre y mujer. O sea, representación mujer y hombre, o sea, tiene su parte femenina, su parte masculina. Entonces, eso sí está, hay muchísima mitología eh, de antigua, de los prehispánicos, que lo que es interesante también es que estos mitos, dices, bueno, pues los agarraron en la conquista y ahí hicieron todo, y los modificaron, los influenciaron los españoles, los europeos, pero cada vez se ve, bueno, hay documentos antiguos, están los códices antiguos y también se está empezando a cada vez a saber más esta representación que está plasmada en la lapidaria, en la zona en Oaxaca, en la zona maya, en Veracruz, en donde cada vez vamos a, bueno, los epígrafos van sabiendo más y van entendiendo, van sabiendo leer mejor la construcción de escritura zapoteca o maya o así, iconográfica. Y entonces estos mitos se sabe que estaban presentes, por ejemplo, hay representaciones de cosas, símbolos, que hacen referencia a estos mitos desde la época de Teotihuacán o incluso más antigua. Entonces son mitos
que están presentes desde, por lo menos, Teotihuacán, ¿no? Probablemente desde antes. Entonces, pues tienen una validez pues importante, ¿no? Pensamiento, y que siguen, actualmente. Siguen mucho en las sociedades, en los pueblos, en la cosmovisión de los pueblos originarios actuales. Muy Pues bien. se me hace interesantísimo. Bueno, yo nada más para cerrar como la manera en cómo son representados dioses y diosas es la cosmovisión de una sociedad en la medida que es amplia, diversa, mixta y cambiante, es la posibilidad que tiene el ser humano de existir, ¿no? Porque es como yo imagino a una deidad, es como me imagino a mí misma dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces se me hace interesantísimo, Susana. Muchas Pues sí, gracias. es interesante este tema y podríamos seguir 3 horas. Seguir. Pues luego lo seguimos, sí, hay que seguir. Hay que cortar, ¿no? Pues claro. Podemos después en un café seguir en la discusión. Me voy a hacer seminarios y todo, ¿no? Pues más que nada me parece que este tema apenas inicia, ¿no? No me acuerdo si fue Eki o Susana, ¿no? Que dijeron ese verbo del desarmar, ¿no? Que siempre un poco desde el feminismo, bueno, también hablamos de lucha, pero por ejemplo en la creación, en las investigaciones, en el ámbito académico, un poco sería también el desarmar, anular los pactos patriarcales y las acciones que perpetúan la desigualdad de género o cualquier otro tipo de desigualdad, ¿no? En nuestras prácticas. Entonces, pues es un tema que apenas va creciendo, que históricamente no tiene mucho tiempo y que ya lo vimos con Eulalia Gutiérrez, ¿no? Que además pues fue de la época de José Vasconcelos. En el ámbito artístico, pues imagínense, estaban los muralistas a todo lo que daban, que también pues este movimiento desarmó, ¿no? En su momento a personajes como María Izquierdo, como incluso Leonora Carrington, ¿no? Que David Alfaro Siqueiros por ahí le quitó un proyecto mural. Y que bueno, si volvemos incluso hasta Sor Juana Inés de la Cruz, también tuvo o vivió pues muchas injusticias de lectura y de decisiones masculinas por su género y por su interés intelectual, ¿no? Entonces, pues sin más, ya para cerrar, agradezco mucho al equipo del Laboratorio de Arqueología Otto Schandube Baumbach. Pues enhorabuena, ¿no? Que formen parte de la Universidad de Guadalajara, que ya está inaugurado y que pues también va iniciando las grandes investigaciones, ¿no? Con una gran y histórica colección, ¿no? También muchas gracias a Sofía Echeverry, que pues por su participación, ¿no? Y por enriquecer también este diálogo con su oficio. Recuerden que Universa Revelada, bueno, pues ya finaliza este 29 de agosto, entonces, bueno, si ustedes escucharon esta charla, dense una vuelta por Universa Revelada para complementar y completar toda esta experiencia, pues muy importante inmersiva, disculpen. Y bueno, sí, pues gracias también al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, encabezado por la maestra Maribel Arteaga. Si ustedes como público oyente tienen preguntas al respecto de este tema, con gusto pueden dejarlos en la sección de comentarios y les daremos seguimiento con el equipo de laboratorio Otto Schandube y la misma artista. Sin más, yo creo que ya nos despedimos. Nos vemos muy pronto. Hasta Muchas luego. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Gracias, Ayuri. Gracias, Hasta muy Ayuri. pronto.